esto es increíble, ¿cómo van a decir esto? ¿Cómo va a decir esto? Y él hablaba, o sea, era un niño enfermo, era un niño inquieto. Era un niño jodido, era un niño inquieto, era un niño jodido, era un niño inquieto, era un niño jodido, era un niño inquieto, y empezó a organizar, ya que era monje benedictino, se metió a una peregrinación que iba a Roma a conocer por primera vez el Vaticano. Cuando llegaron a Roma empezó a enterarse de una decisión que el Papa había tomado, que creo que era Julio II el que estaba gobernando, y se le había ocurrido a Julio II hacer el siguiente ejercicio. Querían construir la catedral de San Pedro, pero no tenían muchos recursos, les faltaba muchísimo dinero. Entonces llevaban a la gente a trabajar gratis y les decían que la única forma de pagarles era con un papel donde cuando se murieran tenían acceso al descanso de su alma por tanto tiempo, de acuerdo a lo que hubieran trabajado. Mire que ustedes se ríen, pero eso era como si les pagaran en Bitcoin en esa época. O sea, eso era de pago. O sea que hemos cambiado, ¿sí ve? Ay, los libritos nos han hecho, bueno, algunos, ¿no? Claro, les pagaban con una cosa que se llamaba indulgencias plenarias para la vida eterna. Porque a ellos, la gente le habían dicho que cuando se moría el alma se iba y se la metían como a una vaina que se llamaba el purgatorio. Muy agresivo. La metían no era el infierno, era una caldera caliente. Y a el alma no se derretía, pues. Se lo metían a una caldera caliente y los que fueran a trabajar gratis, entonces les daban un certificado. Claro, si la persona trabajaba 3 meses, le daban un certificado por tanto tiempo y así sucesivamente. Mire, de toda Europa la gente se peleaba por ir a trabajar. De toda Europa la gente se peleaba por ir a trabajar. ¿Por qué no fueron de acá? Porque no habían aviones. Es más, ni barcos siquiera todavía de ese trayecto. Entonces eran todos los europeos peleándose por ir a trabajar. Entonces al Papa se le ocurrió una cosa y dijo, eso está bacano. Digámosles ahora que todo da que vamos a vender certificados. Entonces empezaron a imprimir certificados de indulgencias y se iban predicadores por toda Europa vendiendo esos certificados por plata. Entonces el que compra este certificado tiene descanso en la vida eterna. Y eso se dio cuenta el jovencito Martín Lutero y dijo, estafadores, ¿qué tal es Papa tan atracador? En el siglo XV, bebé. Y era un monje, pero era alemán. Por eso yo admiro mucho a los alemanes porque no son tan... Los alemanes son muy inteligentes. La ciencia de punta surgió en Alemania. Por eso nos producen los mejores medicamentos, la mejor tecnología. Usted ve algo made in Alemania. ¿Usted qué dice? Está barato. Está bueno. Eso dura. Ese muchachito alemán era crítico. Había leído y observó el mundo y dijo, la están cagando. Se fue a Alemania y escribió una cosa que se llama las 95. Él ya era profesor de Tubinga, de la universidad, de teología. Era de peladitos, de jovencitos era profesor ya. Y él era un monje joven. Se supone que un monje es más tapado con los muñecos, pero él era inteligente, era medio filósofo. Y escribió una cosa que se llamaba las 95 tesis, donde le decía, el Papa es un estafador. Segunda, la gente es muy ignorante. Tercera, Alemania tiene que cambiar y tiene que leer. Y empezó 95 tesis y las pegó con una tachuela en la puerta de la iglesia para que la gente las leyera. ¿Y quieren que les diga una cosa? Eso cambió el mundo. O sea que pensar cambia el mundo.
Y leer cambia el mundo, y leer cambia el mundo, y pensar cambia el mundo. Un niño monje, un jovencito monje alemán fue capaz de transformar el mundo en el siglo XV. ¿Y por qué fue capaz de transformarlo? Porque ahí mismo apareció gobernando Enrique VIII, y Enrique VIII dijo, como yo tengo el poder, me gustan las ideas de Lutero, entonces las voy a adoptar en el reino. ¿Yo por qué le tengo que hacer caso al Papa? Y una noche dijo, él le había pedido hacía mucho tiempo al Papa que lo divorciara de Catalina de Aragón, que era la reina, y él estaba enamorado de Ana Bolena. ¿Por qué estaba enamorada de Ana Bolena? Porque estaba muy buena. Entonces, claro, el rey vio a Ana Bolena, se enamora de Ana Bolena y dice, me voy a divorciar de Catalina de Aragón. Y le manda varias cartas al Papa. El Papa le dijo, ni pues yo no lo puedo divorciar, porque primero, lo que Dios une, el hombre no lo desune, y en segundo lugar, Catalina de Aragón es mi sobrina. O sea, cero. Y el rey, Lutero ya había dicho que el Papa la regaba y que eran un poco mentirosos, que engañaban a la gente con la religión. Y que las indulgencias eran una prueba del engaño que la gente tenía. Saca las 95 tesis, el rey las lee, y bueno, hay una historia muy larga detrás de eso, porque ese no es el objeto de la tertulia. El rey toma la decisión de escindirse de Roma y dice, a partir de hoy, Inglaterra no será más católica, nos abriremos de Roma, nos abriremos del Papa, crearemos una iglesia para nosotros que se llama la Iglesia de Inglaterra, y el Papa soy yo. ¿Y qué? Y la gente, ¿qué? Y como era el rey, y el que no comulgue con él, pues le echó bala. Y la gente dijo, ok, su majestad. Y ya. Y nombró un gordito que era amigo de él, perdón. Nombró un gordito que era amigo de él, de obispo de Canterbury, que era el que según la ley inglesa tenía la potestad de casar y de divorciar. Y le dijo, y usted me divorcia mañana. Y ahí mismo el gordito le armó el divorcio y le dijo, ok, ya. Y por eso en Inglaterra no hay catolicismo. Inglaterra es protestante. Y la reina es la cabeza de la iglesia. Ahora es este cucho Carlos el rey. Es el papa de la iglesia anglicana. Y esa iglesia fue la que conquistó. O sea, esa mentalidad fue la que hizo que surgiera Alemania, fue la que hizo que surgiera Inglaterra, y es la que hizo que surgiera el norte de Europa. Por eso el norte de Europa es rico. Porque en la Biblia de los protestantes dice, Dios se alegra de que te vuelvas rico. Dios bendice la riqueza. Por eso el norte de Europa, los países nórdicos y todos estos países, todo lo que es norte de Europa es rico. El sur, ¿qué es? Pobre, porque es católico. España, Portugal y Grecia, todos así, ay, deme, ay, no se alcanza, ay, métame a la Comunidad Económica Europea. Por poco no entran a la Comunidad Económica Europea porque les falta bolas para trabajar, porque no son científicos, porque no tienen filósofos, porque la educación es muy torombola, y entonces esos países están rezagados. Porque si tú tienes rezagado el coco, vas a tener rezagado el bolsillo. Esos países tienen rezagado el coco y por eso tienen rezagado el bolsillo. Si tú como ser humano tienes rezagado el coco, también tienes rezagado el bolsillo. Y de eso se trata la tertulia que estamos haciendo. La tertulia que estamos haciendo es primero enderezar el coco para que en el bolsillo se llene de plata. Y no tiene nada de malo de que el bolsillo esté lleno de plata. Es perfectamente válido. Si a usted, si no le cabe la idea en la cabeza de tener riqueza, tiene que cambiar la forma de pensar, porque este continente, y ellos con esa mentalidad no solamente hicieron el norte de Europa lo más rico de Europa, sino que quienes conquistan
a Estados Unidos, cuando llegan acá a América, llegan los españoles acá abajo y los ingleses y los alemanes y los holandeses llegan a Nueva York, llegan a Filadelfia y empiezan a llegar al norte de América. Y hoy vemos el norte de América se vuelve ultra millonario en 200 años y nosotros llegábamos 500 años, somos pobres. La fábrica de pobres más grande del mundo está en la India, que es culpa de la religión, en China, que también es culpa de mucho de la religión, y en América Latina, que también es culpa de la religión. 500 millones de pobres viven en América Latina quejándose de los países donde viven y emigrando a Estados Unidos y a Europa a lavar baños, a trabajar en la construcción y en trabajos humillativísimos porque no fueron capaces ni nunca tuvieron la oportunidad de educar el coco para bendecir una tierra la más rica que nosotros podamos encontrar, y es la tierra de América y sobre todo la tierra de Colombia donde nosotros vivimos, para hacerla más rica de lo que es, pero con nuestra acción. La tierra, Colombia es uno de los países más ricos del mundo.